Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos al tercer encuentro de lo que va de festival de este año. Hoy tenemos nada menos que 6 películas, equipos de 6 películas diferentes, 6 películas de lugares del mundo muy lejanos entre sí, pero va a haber un tema que va a flotar en el ambiente, el tema de la adolescencia, porque tenemos varios títulos que tratan ese difícil camino entre ser un niño a ser un adulto, un camino a veces muy tortuoso. Tendremos también un documental sobre Corea del Norte, y también tenemos la visita de un maestro que es un habitual ya de los encuentros Zabaltegui, el maestro Koreeda. Nuevos directores y maestros que conviven aquí en los encuentros Zabaltegui, los encuentros TCM Cinema al Día, y a los cuales recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Bueno, pues nuestros primeros invitados, nuestra primera película, llega desde Argentina, se titula Mariposa. Él es Marco Berger, él es el productor de la película. Marco Berger es joven, además aparentas más joven de lo que eres, ¿no? Sí, tengo 37. Tienes 37. Pero bueno, ya tiene una sólida carrera detrás, con películas como Plan B. En esta película yo creo, Marco, que das un paso más allá. Y haces una película no experimental, pero que sí una película en la cual rompes la narrativa tradicional, cuentas dos historias con un componente sentimental muy fuerte, las vas mezclando, alternas unas con otras, no sabes lo que quizás puede ser sueño, lo que puede ser posibilidades, y yo creo que tú no quieres muy bien que se sepa, ¿no? No, en realidad, en principio la idea es que sí, que la gente comprenda que son dos historias paralelas, de que no se pierda. Pasa que es una película muy difícil y sí me hago cargo que fue una decisión jugar con eso, ¿no? Como pensar una película donde el traspaso de un universo a otro sea a través del montaje, entonces haya una especie de confusión constante, que uno no sabe en qué lugar está. O sea, los personajes uno los puede reconocer por el pelo, más que nada por el pelo, no por los cortes de pelo. O sea, el mismo actor rapado, con anteojos o con pelo largo. Pero la historia se mezcla tanto que a través del montaje uno nunca sabe bien en qué lugar está de la historia. Entonces ese juego sí. Pero la idea de sueño, la idea de si una realidad es real y la otra es un juego, o si es el futuro o el pasado, eso me parece que le pasa más un poco al espectador a veces. No, ayer salí de ver la película y sí que había muchos comentarios alrededor, siempre muy positivos, pero eran comentarios que decían, bueno, pues yo creo esto, yo creo lo otro. Creo que es una película que está bastante abierta, ¿no?, a la interpretación del espectador, o al sentimiento del espectador. Sí, es un juego, digamos. Una tía mía, que es artista plástica, me dijo: tu película es como un espejo roto en el piso. Y me gustó la descripción. Como que cada uno es verdad que la puede armar como quiere. Yo venía haciendo narración o relatos con las películas anteriores como muy clásicos y muy básicos. Y acá era la propuesta, ¿no? Como jugar un poco con la magia del cine, ¿no? Con esto de que el cine puedes, digamos, contar las cosas como quieras. O sea, puedes mentir mucho. Entonces, la película es engañosa. Y es verdad que si uno al principio se pierde un poco y no entiende la idea, empezás a armarla en tu cabeza y parece que fuera una película de David Lynch, pero en realidad es una película bastante simple. Si uno consigue entender la lógica de esto de los dos universos, ¿no? Yo no sé, como productor, después de decíamos que ya Marco tiene una carrera bastante sólida, es conocido sobre todo en festivales, si es más fácil producir las películas suyas y cómo ha sido el trabajo de producción de esta película. Mariposa fue nuestro primer desafío grande después de que Marco hizo Plan B, que también la produjo Omay Gómez. Fue la segunda película que Marco nos trajo y nosotros dijimos, espera un segundo, crezcamos de a poquito, y ahí apareció Ausente como una segunda película más asequible en ese momento, que tuvo la suerte de ir a Berlinale y el Teddy, y nos abrieron las puertas para esta que fue nuestra primera película con apoyo del Instituto de Cine.
que fue la primera película que, bueno, como hecha con industria. Para nosotros fue también un gran desafío crecer junto a él, al lado de él. La película recibió anoche el premio Sebastián Latino a la película que mejor refleja la realidad LGTBI. Bueno, sí, hay un personaje que es homosexual, pero comparando con tus anteriores películas no es la temática especial del film, ¿no? Es curioso que te hayan dado este premio, que es un importante premio. Fue una sorpresa. O sea, yo soy un director que en general está como catalogado dentro de lo que sería como cine gay, lo cual muchas veces, para mí, a veces me parece que no es tan así, y en más, muchas veces el público mismo me dice, no, pero tu película no es gay, es una historia de amor. Y te la acusan de eso. Sí, pero es raro, porque hasta esa defensa muchas veces viene del público que no consume temática gay, porque en realidad yo nunca lo pienso como temática gay. Para mí es una película. Pasa que reflejo mi mundo, cómo fue mi adolescencia, cómo es mi vida, cómo las cosas que me pasan a mí, lo conflictivo que fue para mí. Contarle al mundo que me gustan los hombres, todo eso era como un problema para mí. De hecho, lo de la adolescencia, lo difícil que es. Entonces, pues mi carrera directamente la oriento así, pero no por una cuestión, ni porque hay un mercado, ni porque simplemente porque me pasa. Me pasa que me gusta que la gente vea cómo veo el mundo yo. Con Plan B me pasó, por ejemplo, que fue mágico en ese sentido, que es una película supuestamente de temática gay, es una historia de amor, pero pasaba que el espectador era el primero que quería que ellos estén juntos. O sea, eran dos heterosexuales que se ponían como medio a jugar y el espectador es el primero que decía, ¡ay, por favor, que ellos estén juntos! Y era raro porque era como, para el común de la gente que tenga ese deseo, era extraño. Sin embargo, el espectador era el que terminaba queriendo que la película sea gay antes de que pase en la película. De hecho, hay mucho sufrimiento hasta el final que la gente me decía, ¡ay, si no estaban juntos te iba a matar! Y era como... Pero bueno, me pasa eso. Entonces con esta película pasó que no, que es una historia entre un chico y una chica y hay una historia satélite. Cuando sabía lo del Sebastián dije, bueno, no va a pasar porque no es una película con la temática como muy importante. Sí es verdad que tiene mucha frescura y dentro de toda la locura de la película son los más normales, los gays de esta película. Pero bueno, sí tuvo que ver el jurado que era darme el premio un poco como la coherencia, ¿no? Como al trabajo mío. Que creo que tampoco no es buscado, simplemente ser coherente conmigo, ¿no? Contar las historias que yo quiero. Y de hecho a veces me pasa también que mucha gente me dice, bueno, pero ¿cuándo vas a hacer una película que no sea gay? Y como que ya digo, no me dejen, o sea, todos hacen películas que no son gay, tenés a todos los directores del mundo, entonces a mí déjenme hacer esto, si no es como que siempre hay que tratar de a todas las personas llevarlas al mismo camino y que trabajen en la misma lógica. Entonces desde ese lugar... Yo creo tener libertad y ser eso, ¿no? Como coherente con mi trabajo. Pues muchísimas gracias a los dos por la película, por estar aquí en San Sebastián. A vosotros recomendaros también la película, una película que exige algo por parte del espectador, no mucho, es una película muy normal, pero que tiene ese puntito que a veces dos personas o dos espectadores puedan ver dos películas diferentes, lo cual es bastante coherente con la estructura de la película. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuestra siguiente parada es en Israel, en las afueras, en el entorno de Tel Aviv. Ellos son el equipo de la película Barash. Ella es la directora, no lo pronunciaré, Michal Binik, algo parecido. Y ellas son las dos actrices de la película. Hablábamos de adolescentes, una película de adolescentes en Tel Aviv. Yo no sé si adolescentes reales o no, en un entorno real o no, porque una de las cosas más sorprendentes de la película es el ambiente en el que vive la protagonista, un ambiente desenfrenado de drogas, de sexo, de fiestas. No sé si eso es una realidad creada para la película o refleja la propia realidad. Bueno, está basada en la vida que conozco, que es mi vida. Así que no es una atmósfera inventada. ¿Era su realidad hasta ahora mismo o la realidad de hace unos años? Bueno, creo que lo que ha ocurrido es que he visto muchas películas y yo no me reconocía en ninguna de ellas, porque normalmente siempre hay chicos y si es chicas tiene que ser una película de lesbianas y además que sufren y que no saben si salir del armario, volver al armario, entrar en el armario, salir del armario y sufren terriblemente. Y yo siempre he tenido mucha suerte, he estado con mujeres estupendas, con chicas con las que conectaba inmediatamente y no había ningún problema ni con mi
familia, ni con mis amigas, ni con mis amigos, una vida muy normal, y tenía ganas de mostrar esto, que se puede ser lesbiana y tener una vida perfectamente agradable, sin sufrir, y está basada en estos hechos. Basada en la realidad, sobre un adolescente que busca su identidad como persona y también su identidad sexual. Ahora vamos a seguir hablando también con los protagonistas. Vamos a ver algunas imágenes de la peli. Don't try to hide it. When you're falling hard, soon enough I'll grab you. When you're falling hard, I hate to see you fall. When you're falling hard, breathe 'cause it seems I will stay. Voilà, really? Wait it. טיפשה. מה? יש מלא להטות בבית ספר. מלא. את יודעת מי זאת קרן תמיר? השכבה שלנו. אחיות. כן. היית עושה. Ahí le veíamos a las dos protagonistas. Me gustaría que comentarais, creo que es vuestra primera película, cómo llegasteis a este proyecto, si fue a través de un casting y bueno. Alguien vio una foto mía en Facebook y se dirigió a mí, me llevó a su agencia. Pero yo nunca fui a ninguna audición, pero bueno, para cuando me llamaron para esta película yo realmente quería el papel, porque esta chica joven es tan tímida, tan cerrada, y para mí era todo un reto y ha sido un proceso muy largo. Aunque ha sido mi primera película, he tenido también que trabajar muy duro por el tipo de papel. Es decir, que tenía que demostrar día tras día que podía hacerlo. No era, ya te hemos cogido y ya está. Y después de 6 meses de ensayos, los ensayos han sido larguísimos, y después de 6 meses lo he conseguido. Sí, es una película en la que solo hay 2 actores, los que hacen de padre y de madre, pero el resto no son actores profesionales. Así que hemos tenido un proceso de ensayos muy largo, como entre 4 y 6 meses, y creo que ella vino en los primeros días, y luego vino Coloma, que la encontré en la calle. Estaba con la bici, la vi, y entonces empecé a dar vueltas con la bici, estudiándola a ella y a su amiga con la que estaba hablando, y al final estaba tratando de coger ánimo para hablarles, porque me parecía un poco extraño pararles por la calle y decirles, ¿quieres hacer una película? Pero al final lo hice. Sí, yo estaba en la calle y me invitaron a acudir a un ensayo. Era mi primer papel y para mí fue duro, pero ha merecido la pena. Hay algunas escenas sexuales bastante explícitas. No sé si esto os costó o no. Evidentemente es parte del papel, pero no sé si en vuestra primera película este tipo de escenas fue algo difícil. Sí. Las escenas de sexo, sí. Sí, yo soy lesbiana, pero es como coger a un hombre, a una mujer y ponerlas juntas y decirles que finjan que están teniendo sexo. Aunque seas lesbiana, no es algo, primero, que no es algo normal tener relaciones sexuales con alguien a quien no conoces, y mucho menos delante de una cámara. Pero bueno, ahora somos muy amigas y eso también ha ayudado a que nos lleváramos bien. Y luego ver el resultado sí que ha sido emocionante, porque funciona. ¿Qué tal tú? Cuéntanos. En el segundo ensayo yo ya sabía, ya me dijeron que iba a haber una escena de sexo, y lo almacené ahí al fondo en el cajón último de mi cerebro, y dije, bueno, algún día tendré que hacerlo, pero el día que me dijeron te toca, casi me hundo. Porque el grado de intimidad
para mí fue difícil. Era más difícil que incluso estar desnuda delante de la cámara, porque no puedes fingir. Si lo finges, no queda bien. Si finges esta intimidad. Y yo he tenido una suerte enorme porque éramos un trío y este trío encajaba perfectamente. Cuando yo entraba me entraba el miedo, ella me ayudaba. Cuando las dos estábamos asustadas, venía la mente pensante, la directora, y nos ayudaba. Y creo que el trío nos ha ayudado a manejar este carrusel de emociones. Hay otro tema en la película que a mí me parece muy interesante, que es el cambio de generación, cómo cambia la generación del padre a la hija, con qué naturalidad esa generación más joven se relaciona y convive con árabes, judíos, mientras que para el padre eso es un absoluto escándalo, ¿no? Me parece particularmente interesante. Me imagino que eso también refleja la realidad y me imagino que eso también es algo importante en la película. Sí, para mí esta no es una película gay o lesbiana, sino que en realidad es una película más bien tal vez sobre los cambios de valores. Son valores que están surgiendo ahora, que todavía no son estables, pero que sí que están empujando a los valores antiguos que ya no son relevantes, que ya no valen. No se trata tanto de ser gay o no ser gay, sino se trata de estar con alguien que es distinto de ti, en una forma muy sencilla. Muchísimas por esta propuesta, muchísimas gracias por enseñarnos un Israel y un Tel Aviv que no conocíamos y que películas como estas sirven para enriquecernos, que es uno de los grandes objetivos que tiene que tener un festival de cine. Muchísimas gracias a las tres. Sé que te tienes que ir a toda velocidad porque ya te vas, así que buen viaje y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues esto no es un encuentro, es un reencuentro. Él es uno de los directores que yo personalmente más admiro en el mundo y estoy un poco nervioso de tenerlo aquí otra vez. Es Koreeda, que ha presentado muchas películas aquí en San Sebastián. Estuvo hace 2 años con De tal padre, tal hijo. Y nos presenta ahora también una película familiar, una película muy optimista, una película deliciosa que se titula Our Little Sister, nuestra hermana pequeña. Señor Koreeda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, una película familiar, pero esta vez una película que se basa en una novela gráfica, en un manga. ¿Por qué? そうですね、もともとこの原作の吉田明美という漫画家さんの大ファンで、僕が映画を撮る前からの熱烈なファンだったので、映画化を目論んで読んだわけではなくて、一ファンとして本屋に並んだ漫画の1巻目を読み始めてすぐに、これは自分でやりたいなと珍しく思いました。それが7年前ですね。Bueno, simplemente yo soy un gran fan de la autora de manga que se llama Akimi Yoshida. Cada vez sale su manga, siempre voy a la librería y comprar. Y yo tampoco no estaba buscando una manga para hacer una película. Simplemente yo soy gran fan, ya os digo, y entonces hace 7 años cuando leí este manga me enamoré totalmente. Entonces, últimamente en Japón hay muchos directores que hacen unas películas basadas en algunas mangas. Y seguro que hay algún director que van a hacer, yo no quiero ver la película por otro director, yo voy a hacer una película con esa manga. Fue así. En su cine las relaciones familiares son un tema constante. En algunas de sus películas eso tiende un poco más hacia la tragedia o hacia el drama. Sin embargo, esta película, con un tema que podría haber sido más dramático, es una película muy, muy, muy optimista. Sí, そうですね。前向き。なんだろうな。何かハッピーな出来事が起きるわけではないんですけれども、映画に出てくる4人の女性の人生、
行く末っていうのかな、今までとこれからというものを映画には出てこないんですけれども、亡くなった父親がこう天国から見つめている、そういう目線で映画を撮ろうと思ったんですね。愛おしんでるっていうのかな、慈しんでるっていうのかな、自分はもう亡くなってるんだけども、そういう死者の目線で生きている娘たちを見つめるっていう目線が、もしかするとそういう彼女たちの生を祝福するっていう僕の意識が見た方にある種の前向きな読後感を残したのかなというふうには思います。Bueno, os ha dado alguna como imagen optimista, ¿sí? ¿Verdad? Igual sí, en esa película tampoco no hay muchas escenas como muy alegres, pero simplemente hablan de las vidas de 4 mujeres. Igual yo cuando estaba rodando a las chicas desde el punto de su padre que ya se había muerto. Un padre que ya no está, pero me contemplando sus hijas con cariño. Por eso igual has sentido algún como optimismo en esa película. Sí, quizás la palabra más adecuada, más que optimismo, sea cariño, ¿no? Ya, その前向きというよりもそのかな、なんか前向きなというポジティブってあんまり自分の中にはないあんまり使わない言葉だもんですから、そうですね、彼女たちをいつまでも見ていたいというふうに思いながら僕とカメラマンは現場にいたんですね。映画もちろん作られたものではありますけれども、彼女たちの時間がいつまでも続けばいい、いつまでも撮影をしていたいというふうに本当に思いながら撮ったものなので、そんな感じが出たのかな。Sí, igual sí, porque la palabra optimismo yo no suelo utilizar mucho. Sí, lo que dices es cariño. Pero yo y cámara queríamos seguir rodando todo el rato, no queríamos parar. Entonces, por eso ha salido como podíamos transmitir como un cariño desde esa película. La naturaleza, la comida, el licor, tiene muchísima importancia. Creo que esta película la rodó durante muchos meses precisamente para captar los detalles cambiantes de la naturaleza y de ese jardín de la casa en la que viven las protagonistas. Sí, そうですね、撮影5回に分けて、10ヶ月の期間取ってます。あの場所で、引き取られた四女の鈴が過ごす時間の積み重ねというのがすごく大事になる映画だと思ったので、時間を贅沢にということと、家ですね、家が持っているいろんな顔というのを光の変化であるとか、もちろん庭の変化もそうですし、梅の木の変化もそうですけども、そういう、ごくごく日常的な時間の積み重ねというのがいかに大切かということをきちんと描きたいなと思った映画でした。Sí, en total de 10 meses tardó el rodaje, pero no estábamos rodando continuamente durante 10 meses. Estaba dividido en 5 ocasiones. Como quería descubrir bien cambio de, por ejemplo, jardín, porque hay 4 estaciones, y también la pequeña hermana Suzu, creo que con 10 meses ella misma como podía como crecer. Quería como descubrir bien crecimiento, cambio de todo. Por ejemplo, no solamente las hermanas, también la casa, todo. Y para terminar, una curiosidad un poco absurda. La hermana pequeña juega al fútbol y hay muchas bromas sobre Zidane, sobre Messi. ¿Él es aficionado al fútbol? 見るのは好きですけども詳しいわけではないですし、彼女もこの映画に参加するまではサッカーをやったことがなくて、バスケットボールを
やってたみたいですけどね。なのでその撮影期間の間ずっとコーチをつけて、練習をしました。彼女の負けず嫌いの性格が多分いい方へ向いたんだと思いますけども、すごく多分上手に見えたと思いますが、僕らも撮っていてびっくりしました。Bueno, a mí me gusta ver los partidos de fútbol, yo no juego. Y Suzu, ella tampoco no jugaba fútbol nunca, antes jugaba baloncesto. Entonces, antes del rodaje le hemos puesto un entrenador y Suzu estaba entrenando mucho. Entonces, igual os parecía que estaba jugando fenomenal. ただ彼女はまだ多分ルールはそんなに分かってなくて、自分が演じたところだけしかできてないんですけど、頑張ったのは彼女だけではなくてですね、スタッフがヨーロッパのサッカーの中継の番組を取り寄せてとか YouTube とかで見てね、メッシとかの、いいプレーを参考にしながらカット割りを考えたんですよね。それも良かったかもしれないですね。¿Entendido Messi? Sí, Messi, sí, ha dicho Messi. Creo que Suzu todavía no sabe todas las reglas de fútbol, simplemente las escenas que ha hecho ella. Y luego incluso mi staff, ¿cómo se llama? Mi equipo estaba mirando YouTube y algunas jugadas buenísimas de Messi y queríamos también como hacer esta escena con Suzu. Y luego Suzu es una chica muy cabezona, entonces por eso que ella también ha emprendido mucho, ha entrenado muchísimo. Bueno, pues la próxima vez que venga, que estoy seguro de que volverá aquí al Festival de San Sebastián, le llevamos a ver un partido de la Real, bueno, si mejora un poco la situación. Muchísimas gracias una vez más, arigato, y muchísimas gracias a ella que nos ha permitido esta charla con el maestro Koreeda. Bueno, y seguimos nuestro recorrido y ahora llegamos a Corea para ver también una película que tiene que ver con adolescentes. Se titula Stay With Me, es el título en inglés, y él es el jovencísimo director Ri Jin-woo. Perdón la pronunciación. Una historia de adolescentes. ¿Cuál es el origen de esta historia? 처음에는 그 어떤 사회복지사의 얘기로부터 시작했는데요. 그 저소득층의 주택 마련을 위한 임대 아파트를 그 정책으로서 이렇게 마련을 해줬는데, 거기 저소득층들이 모여 살다 보니까 부모님들은 다 맞벌이다 보니까 낮에는 어른들이 안 계시고 아이들끼리 모여서 자기들끼리만 뭐 나쁜 짓도 하고 뭐 도둑질도 하고 담배도 피고 술도 먹고, 그렇게 누군가 돌봐줄 사람들이 없다 보니까 좋은 정책으로 마련했는데 그 결과는 좀 안 좋은 쪽으로 흐른다는 게 되게 아이러니했고, 그래서 저의 청소년 시기 경험과 그 이야기가 계속 머릿속에 맴돌아서 합쳐서 시나리오를 쓰게 됐습니다. Digamos que el punto de partida es la historia de un educador social que yo había conocido. Y este educador estaba en un proyecto de un barrio, que básicamente este barrio está compuesto por los pisos de alquiler social o protección social. Entonces, digamos, este proyecto es para mejorar la calidad de vida de la clase baja. Entonces, en este barrio los padres suelen trabajar todo el día y no hay nadie en la casa. Se quedan los niños solos. Entonces, por esta ausencia de los padres, sus comportamientos suelen ser malos. Digamos que incluso roban y beben, fuman, hacen cosas malas. Entonces, a partir de esta historia, yo mezclé un poco mis propias experiencias, y además que a mí me parecía que esta historia, este proyecto de alquiler social y los pisos de alquiler social tiene un objetivo muy bueno, pero en cambio el resultado, el fenómeno social, es muy negativo. Eso me parecía muy irónico, muy absurdo.
Ahora seguimos hablando desde el punto de vista tan interesante. Vamos a ver algunas imágenes de la película, una historia de una amistad entre una chica, un chico nuevo en el cole, proceden de ambientes diferentes, pero los dos tienen la ausencia, lo que decía, tienen la ausencia del padre. Intentan refugiarse el uno en el otro. Vamos a verlo. 전학생, 울어? 누가 울렸어? 저런 사람 잘해줘야지. 너 지금 누구냐? 누가 때렸구나. Pues ahí la veíamos, la película Stay With Me. Comentaba antes que una parte del guión se basa en experiencias propias. ¿En qué experiencias? 영화 속에서 그 주인공으로 나오는 이섭과 같이 그 초등학교 때 친했던 친구들이 대부분 중학교로 같이 올라왔는데 그 친구들이 선배들을 만나면서 약간 노는 친구들이 됐어요. 술도 먹고 담배도 피고 여자도 만나고. 그런데 저는 초등학교 때부터 워낙 친했기 때문에 그 친구들하고, 그래서 그 친구들하고도 친했지만 거기에 완전히 섞이지는 못했어요. 그래서 그냥 떡볶이 먹고 수다 떠는 친구 부류가 있었고, 그리고 그렇게 약간 놀고 날라리 같은 친구들이 있었는데 그 양쪽 다 저는 친하다고 생각했는데 중학교를 졸업하고 났더니 사실은 양쪽 다 친구들과 친하지 않았다는 생각이 들더라고요. 그래서 그런 경험이 같이 녹아 있습니다. Digamos que yo he añadido mis propias experiencias en el personaje, el protagonista Aesop. Yo cuando era niño, cuando iba al colegio, tenía un grupo de amigos, éramos amigos íntimos, pero luego fuimos al instituto, al mismo instituto. Entonces estos amigos míos eran diferentes. Empezaron a salir, beber, fumar. Entonces yo me di cuenta de que yo no podía ser uno de ellos. Entonces, durante la época de instituto, yo tenía dos grupos de amigos. Digamos que estos amigos que se han convertido un poco malos, luego otros amigos que tienen comportamientos buenos. Y durante toda la época de instituto, yo pensaba que estos dos grupos, ambos, eran mis amigos. Pero al final, con el tiempo, me di cuenta de que ninguno de ellos era mi amigo. Los actores, hablábamos antes en la película israelí, nos decían que las actrices, una parte del elenco no eran actores profesionales. ¿Cómo ha encontrado a sus actores él? 대학에서 그 연기 전공하는 친구들이 있잖아요. 그래서 그 연기 전공하는 그 과에 직접 전화를 걸어서 제가 이 공고문 같은 거를 하나 써가지고 그 과 조교한테 너희들 커뮤니티, 인터넷상에 커뮤니티가 있지 않느냐, 거기다 좀 올려달라. 그래서 연락이 온 친구들을 오디션을 봐서 그 친구들 중에 뽑았습니다. Busqué a las facultades de interpretación en Corea, encontré una y llamé directamente a ellos. Y luego yo le expliqué qué proyecto yo tenía y le dije que ustedes tienen una comunidad por internet, le puede colgar un aviso, una nota. Entonces ellos se hicieron, luego vinieron varios estudiantes de esta facultad y entonces eligió estos protagonistas.
Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que esto es una gozada, ¿no? Poder ver miradas diferentes a un tema, como es la adolescencia, desde perspectivas y desde culturas totalmente diferentes. Muchísimas gracias por estar aquí y lo que decimos siempre a los nuevos directores, ojalá os volvamos a ver en el futuro. Bueno, hoy me toca doble vuelta y hemos llegado a una película búlgara que se titula, en el título en inglés, se titula Losers, Perdedores, y es también una película sobre adolescentes. Él es el director, Ivailo Ristov, y él es el productor de la película, que también nos va a ayudar con el tema de la traducción. Hoy estamos haciendo milagros. Esto parece una torre de Babel, pero nos estamos entendiendo. Una película dura, una película no demasiado optimista. Hay un momento que recuerdo yo que uno de los personajes dice: losers, perdedor, persona nacida en Bulgaria. ¿Cómo es esto y por qué esa visión tan negativa del director? Веднага след тая реплика следва репликата: на тази земя всички сме каръци. Готините пичове живеят на друга планета. Yes, I understand what do you mean. Sí, ya sé a qué se refiere. Pero después de esa frase de este personaje vienen también otras frases en los diálogos. Y se dice también que los perdedores no están solo en Bulgaria, sino que están en todas partes del mundo. Y al igual que las personas buenas, que también están en todas partes del mundo, no solo Una película sobre unos adolescentes que buscan su identidad en un entorno muy deprimido y cuya única esperanza es la música, un concierto, un grupo de rock que va a venir a tocar a esta comunidad y que intentan conseguir entradas para entrar. Esa es la gran esperanza de la película y hacia lo cual se van moviendo los protagonistas. Vamos a ver algunas imágenes. Ahí veíamos un clip de la película Blanco y Negro. ¿Por qué el blanco y negro? В черно-белия филм, в филма много, не само в този, по принцип във всички филми държа много на актьорите си. Черно-бялото много помага да излезе лицето на актьора. Целият фон потъва, не шуми и излиза лицето на актьора. Това е една от основните причини. Разбира се, и други чисто естетически причини има, но това е основната. One of the main reason for Ivailo Hristov, like director, is that he's also very famous actor in Bulgaria, and to help to actors to show their faces, because the face is very important for him, and in black white the faces give more
from the feelings of the actors. En esta película lo que intento transmitir son los sentimientos de los personajes, y lo que hice fue mucho trabajo con los actores para que sintieran, para que pudieran reproducir estos sentimientos. Por ejemplo, en la película se admira mucho la nueva onda de la República Checa. Hay algunos actores no profesionales que eran sus alumnos. Дали имам усещането, че не са професионалисти всички. Да, черно-бялото води до документалност някаква и това е много важно за филма. Те всичките са професионалисти. Разбира се, има и част от актьорите, които все още са студенти. Студенти по актьорско майсторство. Така че в известен смисъл след една година ще бъдете те професионалисти. Sí, son todos profesionales. Los actores, puede que hay uno o dos que no lo sean, pero en principio son todos profesionales. El director es profesor de la Academia Nacional de Cine, y la mayor parte de los actores y actrices son alumnos y alumnas suyas. Alumnos actuales y alumnos que estudiaron en su día con él. Y para muchos ha sido su primera película, eso sí es cierto, y creo que les dirige de una forma como si no fueran profesionales. Tengo una duda. La música es muy importante, hay un grupo musical, ese grupo musical existía antes, se ha creado para la ocasión, incluso la canción que canta la protagonista ha sido creada también para la película. Музиката е написана от един от най-добрите филмови композитори в България, Кирил Дончев, изключителен професионалист. Но когато му казах, че трябва да пише рок, той страшно се притесни. Но въпреки написа добри парчета, на него има кой да му помага, и двамата му синове са изключително известни световни джаз музиканти. Иначе състава са актьори. La música se ha compuesto para la película por uno de los compositores de música de películas más famosos de Bulgaria. Ha compuesto la banda sonora de más de 90 películas y tiene 80 años ya. Y cuando el director le comentó que tenía que escribir rock and roll, la verdad es que le produjo un poco de estrés al principio, pero al final consiguió hacerlo bien, porque él es un músico de jazz muy conocido y trabaja con gente del mundo del jazz que le ayudó a adaptarse un poco al rock. También ha colaborado para la película con una banda de rock, pero la banda de rock no que, existe insisto, realmente. Nos abre la mente, nos presenta otras realidades y sobre todo que podemos conectar con realidades que aparentemente pueden estar muy lejanas, pero que gracias al cine y a los grandes directores nos las acercan. Y muchas gracias a él, que recuerdo que no es traductor, sino que es el productor. Muchísimas gracias. Thank you. Bueno, y nuestra última parada de hoy va a tener menos problemas de comunicación. Él es Álvaro Longoria, es de Santander, y nos presenta un documental que se llama Propaganda Game. Propaganda Game, un documental sobre Corea del Norte, un país que él ha visitado. Y la primera pregunta es obligada, Álvaro. Buenas tardes. La primera película, ¿por qué Corea del Norte y por qué este interés en Corea del Norte? Que creo que era un interés que tenías desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí,
Bueno, buenas tardes y gracias por tenerme aquí otra vez. Es un honor estar aquí otra vez. Y sí, es decir, que Corea del Norte genera una fascinación para muchísima gente, ¿no? Estoy seguro de que mucha la gente que está aquí pues tiene la misma fascinación, y yo la tenía. Y bueno, en el pasado hice con Oliver Stone unos documentales, con Fidel Castro y con Arafat, y la idea original era intentar hacer un documental también con Kim Jong-il, que era el padre del líder actual. Y lo intentábamos y no conseguíamos encontrar la forma de comunicarnos, ni siquiera con ellos, ¿no? Y nada, pues tiramos la toalla porque aquello era imposible y tal. Y años después leí en un artículo que había un español que se llama Alejandro Cao de Venós, que es el único extranjero que trabaja para el gobierno de Corea del Norte. Le mandé un mensaje por Facebook y al día siguiente me llamó, y desde entonces, bueno, hubo una larga negociación y un año después, pues estábamos allí. En la película alternas vuestra visita a Corea del Norte, una visita guiada, entre comillas, por las autoridades y por Alejandro Cao de Ventos. Lo alternas también con las críticas y con las informaciones de medios de comunicación, de medios de comunicación como la CNN, de informes de Amnistía Internacional, etcétera, ¿no? Digamos que se va alternando las dos vistas. No sé si en algún momento puedes tener miedo de que se te acuse, entre comillas, de equidistante, no lo sé. ¿Cómo te has planteado el tema este de la crítica, el contrapunto y la contracrítica? Bueno, yo desde el principio era muy consciente, y sobre todo me di cuenta al llegar allí, aunque ya me hacía una idea de que el itinerario iba a ser férreo, estricto y muy controlado, ¿no? O sea, era casi imposible que yo llegase a entender de verdad cómo vivían los norcoreanos haciendo un tour oficial invitado por el gobierno norcoreano. Es decir, sabía que me iban a enseñar lo mejor, lo más bonito, lo más maravilloso, ¿no? Entonces, intenté darle la vuelta y utilizar la fuerza de la propaganda a mi favor en vez de en mi contra, ¿no? O sea, intentar evitar la confrontación y hacerle el juego a la propaganda y demostrarla en su esplendor total, ¿no? Porque claro, las noticias que salen de Corea del Norte siempre son extremadamente grotescas, extremadamente extrañas, y muchas de ellas son por el cerrojazo que tiene el país, es decir, informativo, pero muchas de ellas también son originadas por la propaganda. Entonces me di cuenta de que Corea del Norte era el campo de batalla perfecto para una batalla de propaganda, ¿no? Hay propaganda, obviamente, que hacen los coreanos a su propia gente, eso es obvio, ¿no? Todo el país es una propaganda en sí, ¿no? Y también hacia afuera intentan transmitir una idea del... Bueno, Alejandro es el ejemplo perfecto, es un arma de propaganda perfecta, ¿no? Es un tío que va halagando al país por el mundo, ese es su trabajo, ¿no? Eso es lo que él hace. Y yo lo que decidí como director es, voy a darle al espectador la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Le voy a dar al espectador la información, que me siga en mi viaje. Yo soy un poco el representante del espectador en intentar encontrar esas respuestas a esas preguntas que todos tenemos, ¿no? Porque al final, cuando leemos cosas sobre Corea del Norte, siempre nos genera una fascinación, unas miles de preguntas. Todo el mundo me pregunta, pero entonces, ¿qué pasa allí? Y tal. Muchas de esas respuestas no las tengo. Yo no soy un experto en Corea del Norte, incluso no creo que haya nadie que tenga respuesta a todas esas preguntas, ni siquiera los propios líderes o el propio gobierno de Corea del Norte, ¿no? Entonces decidí darle la vuelta y vamos a hacer el juego completo a la propaganda. Y al final yo lo que hago es guiar al espectador, intentar tomar la posición del espectador y darle al espectador la información para que tome sus propias conclusiones al final. Si decías que hay algunas preguntas, y además lo reconoces en el propio documental, en algún momento que apareces, que tienes muchísimas preguntas. ¿Tienes ahora más preguntas que cuando llegaste a Corea del Norte? Yo creo que tengo todavía muchas más preguntas. Más, ¿eh? Y todo el mundo me dice, pero bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con eso? O eso que has dejado así sin resolver en la película, de verdad, ¿cuál es la respuesta? Yo digo, es que yo no lo sé. ¿Tú qué crees? ¿No? Que es lo que intento. Casi al final tenía que haber acabado con la película como diciendo, ¿y ustedes qué creen de todo esto? ¿No? Es un poco lo que he intentado. Me imagino que en esta larga negociación con el gobierno de Corea del Norte a través de Alejandro Cao, os pondrían bastantes límites, ¿no? ¿Qué límites os pusieron? ¿Qué límites teníais a la hora de rodar? ¿Hasta qué punto podíais intentar saltaros esos límites? Bueno, o sea, los límites, el itinerario allí es férreo, ¿no? Y de hecho, ellos allí tienen una especie de paranoia contra los medios de comunicación extranjeros y lo ven como el enemigo directamente, ¿no? Entonces yo tuve que luchar un poco con eso durante los primeros días. Yo estuve 10 días y los primeros días es que estaba como todo el rato, como me controlaban y no me dejaban solo ni un minuto, ¿no? Y de hecho no estuve solo ni un solo minuto, bueno, un minuto, sale en la película, que me dejaron solo un minuto y de repente aparecieron rápidamente. Pero sí, todo el rato estás acompañado, todo el rato te están lanzando mensajes propagandísticos sin parar, ¿no? Y un poco
el itinerario es muy estricto, conseguimos poco a poco ir rebajando la tensión y que abriesen un poco la mano y ir a sitios que no estaban en el itinerario, que básicamente consistía en obras faraónicas, monumentos y cosas, pisos modelo, ¿no? Universidades fantásticas, hospitales inverosímiles, ¿no? Y poco a poco se fueron relajando, gracias también a Alejandro, y fuimos a ver a gente, entrevistamos a gente por la calle, fuimos a granjas cooperativas en el campo y bueno, pues al final yo creo que vimos un poquito de la superficie, ¿no? Pero tampoco era la idea de la película encontrar la verdad, ¿no? Sino más bien decirle al espectador, es muy fácil manipular la información, somos manipulados constantemente por todos de todas las partes, ¿no? Y esto es un ejemplo de cómo te pueden contar la misma historia dos personas con una respuesta distinta y al final no sabes muy bien quién te ha dicho la verdad, ¿no? No, y además que hay momentos en que la propaganda incluso en sí misma de tan exagerada llega a ser un poco grotesca, ¿no? Como esos hospitales en los que no hay absolutamente nadie, ¿no? O esas universidades en las que hay cantidad de ordenadores y no hay ningún estudiante. Sí, es que todo el rato a mí me preguntan, ¿y eso qué significaba? Yo no tengo ni idea, pero de repente entras en una habitación llena de ordenadores, no hay nadie, una universidad totalmente llena de ordenadores americanos, además, que es lo que más gracia me hacía, ¿no? Y te dicen, esto es la típica Universidad de Corea del Norte, aquí estudian todos, ¿no? Y no hay ni un solo estudiante. No hay todos. Y encima el ordenador es Hewlett Packard, ¿no? Que eso, yo decía, bueno, pero ¿y eso cómo podíais haber? Porque es el enemigo, ¿no? Podéis haber comprado ordenadores, no sé, alemanes o chinos. No, Hewlett Packard. Y la iglesia ocurre lo mismo, ¿no? Una iglesia que se celebra una supuesta misa, pero que es una supuesta misa casi teatral, ¿no? Sí, la misa además, la iglesia no estaba en itinerario, yo les dije que era cristiano y que yo tenía que ir a misa el domingo y entonces, claro, se pusieron todos muy nerviosos y tal, y entonces empezaron a mover, a telefonear a todo el mundo y al final el domingo conseguí ir a la iglesia, ¿no? Y claro, la iglesia era todo extrañísimo, porque todo el mundo cantaba fenomenal, estaban todos perfectamente vestidos con una toquilla fantástica, pasaban el cepillo, ¿no? Y yo veía que metían cosas, pero yo decía, ¿qué meterán? Porque allí nadie tiene dinero, ¿no? Entonces, no sé, aquello era muy raro. Al final de la misa fui a hablar con el cura y le digo, bueno, pero ¿por qué no habéis dado la comunión, no? Me dice, bueno, es que yo no soy cura. Porque el cura no ha podido venir hoy. Decía, es que el cura no ha podido venir hoy. Y digo, ¿pero cómo que no ha podido? Pero si acabo de verte dar la misa. Y luego cuando salí del país, los disidentes y muchos de los expertos me decían que eso es un montaje que tienen allí, pues obviamente por si alguno de alguna embajada o algo quiere ir a misa y también para enseñar que hay libertad religiosa en Corea cuando muchísima gente dice que eso no es verdad, ¿no? Pero bueno, tampoco lo sé a ciencia cierta, ¿eh? A mí me pareció un poco raro todo, la verdad. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias. Es un documental que, bueno, no sé si contesta algunas preguntas, sí crea muchísimas preguntas y sobre todo muestra lo ridículo, lo absurdo de la propaganda, de este juego de propaganda, ¿no? Muchísimas gracias por este documental, que lo podéis ver aquí en el festival y me imagino que dentro de poco también en pantalla. Sí, se estrena a finales de octubre aquí en España, pues en salas y luego irá a televisión. Pues muchísimas gracias y a vosotros, a todos vosotros, hasta mañana y a los que nos ven a través de la pantalla, pues hasta la próxima. Adiós.